presencia con nosotros. Bueno, entonces primero, nuevamente para todos, esta presentación, pues hay que ponerle un poquito de contexto. El primer contexto es, desde Colombia, nosotros venimos realizando ya hace un par de años, tengo pues el privilegio de llevar este ejercicio durante los últimos 12 años, de hacer la encuesta de seguridad, y un poquito más, tal vez 13, a nivel Colombia, y estamos participando en el ejercicio a nivel de la región, la TAM, con la que ya llevamos la 10ª versión. En total, pues se llevan 19, vamos para la 20 en total. Y bueno, aquí también lo primero que hay que decir es que en esta presentación pues se hizo dentro del marco de la jornada nacional que hace la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Sin embargo, aquí les hicimos unos análisis convencionales porque pues, el espacio ya es bastante corto. Aquí me dieron más espacio, entonces voy a aprovechar para mostrar mucho más datos que no se pudieron ver en la encuesta original, pues en el formato original. También darles las gracias a todos los que participaron ayudándonos a distribuir la encuesta. Tactical fue uno de ellos, Isaac, CISOS Club y claramente Asís se encargaron como de ayudarnos en el proceso de distribuir la encuesta y que le llegara a más personas. Eso por un lado. Entonces la encuesta y el ejercicio siempre se hace dentro del contexto de la voluntariedad, se pone un instrumento y desde ya le hacemos la invitación a todos para que en el 2020 nos ayuden a alimentar nuestros datos. ¿En qué creemos? Hoy con los datos que tenemos, de los cuales nos sentimos como desde Asís muy agradecidos, es que ya también somos parte dentro del nuevo COMPES de ciberseguridad y el anterior, pues ya hacemos parte de los datos oficiales de Colombia. Entonces, pues eso también es muy agradable porque ya tenemos un marco de referencia con el cual podemos compararnos con otros en términos de la región LATAM y en términos de Colombia. Y eso es súper clave. Por eso la invitación de que desde ya para que el otro año nos acompañen en este ejercicio. Entonces, empiezo por acá. Porque esta charla tiene también contexto para que nosotros hagamos muchas reflexiones sobre lo que está sucediendo con el mundo actual de la ciberseguridad en Colombia. Y los invito a reflexionar sobre esto, sobre no seremos analfabetas por no saber leer y escribir, sino por no saber aprender y desaprender. Y en ciberseguridad, particularmente en nuestra región, creo que nos hace falta, en términos generales, empezar a desaprender, a cuestionar todo lo que ya creemos que sabemos del mundo de la ciberseguridad. Entonces, ¿cómo está organizado esto? Digamos que la encuesta tiene una serie de dominios, lo que hemos llamado dominios, que son como los elementos que evaluamos. Es una encuesta que está dividida, actualmente son más o menos 43 preguntas, 44 preguntas, ¿sí? Y, y normalmente en esta presentación pues está dividida, entonces vamos a presentar un poco como la demografía, si se quisiera llamar, y los puntos claves que tienen inversiones y presupuestos, gobierno, gestión y prácticas, ciberresiliencia hablando de incidentes particularmente, y una sección particular que son el profesional de seguridad, lo que están viendo del profesional, lo que el profesional está viendo, ¿sí? Como para que todos tengamos como una serie de contextos de lo que hablamos. Algo que es súper importante, esta es solo año 2019, los otros años, digamos que estamos trabajando ahorita, ya lo terminamos y estamos afinando para publicar un estudio formal de los 19 años de la realidad de ciberseguridad en Colombia, ¿sí? Que ese creo que saldrá en el 2020, ¿sí? Entonces, pues nosotros esperamos ya entregar un compendio completo de los 20 años para poder ver como ya en contexto toda la realidad, pero les puedo adelantar muchas cosas que son interesantes y que muestran que efectivamente en Colombia hemos aprendido de alguna manera con estos temas de seguridad. O sea, eh, acá tengo los datos como más relevantes en el término demográfico. Ya lo comentaré, pero digamos que este cuadro son los datos más, más importantes. El CISO está visto como que dentro de sus primeras funciones en la sección de demografía como la definición de controles de TI, ¿sí? Los presupuestos, señores, para todos, y ratifica la tendencia internacional. Plata sí hay para la ciberseguridad. La pregunta que habrá que hacerse es cómo hacemos para llegar a esos recursos, porque según los datos, no solo de Colombia, no solo de la TAM, sino del mundo,
está mostrando que definitivamente dinero para la inversión en ciberseguridad hay. En alguno de los conversatorios que teníamos con Edgar, que yo lo voy a poner aquí de relación, eh, compartimos una pregunta, que ¿cuánto es suficiente? ¿Sabes? Que esa puede ser uno de los puntos ahora como para reflexionar sobre el tema. ¿Cuánto puede ser suficiente? Incidentes, una de las cosas que llama la atención dentro de todos los datos es que no existen herramientas para el manejo de evidencia digital o lo que se llama e-discovery. Ese es como el punto más relevante en ese aspecto. Eh, Interesante que los CISOs y todos los quienes diligenciaron la encuesta dicen pues que se mantienen informados a través de lecturas de artículos, revistas, entonces los profesionales sí se están preocupando por saber qué es lo que pasa como tendencia. La evaluación de riesgos definitivamente es un instrumento que se usa dentro de las organizaciones. Desde ya para decirlo, las áreas de seguridad en Colombia están formadas entre 1 y 5 personas y las amenazas persistentes avanzadas son como lo más relevante o lo que más preocupa a los profesionales de seguridad en Colombia. Como los datos más importantes, ya vamos a hacer como una exploración de cada una de estas que son las dimensiones de la encuesta para ver como esos componentes un poco más en detalle. Desde ya decir que cualquiera de las observaciones, preguntas, pues están bien recibidas y son, eh, y trataremos de darle como la mejor respuesta posible en lo que podamos. Aquí en este slide, los sectores que participan y quienes, al hacer como la mezcla de quienes participan de acuerdo a qué sector, cosas que son interesantes. Por ejemplo, acá en este 3.02%, los CISOs del gobierno fueron los que participaron, perdón, los CISOs de otros sectores y aquí están mezclados otros tipos de organizaciones. Sin embargo, por ejemplo, los CISOs del sector gobierno participaron ampliamente, ¿sí? El profesional de tecnología fue uno también de los representativamente importantes dentro de los servicios financieros, eh, así como en la consultoría especializada. ¿Sabe? El profesional de seguridad informática dentro de las áreas, dentro, de la, dentro del sector de servicios financieros, pues, es de los que más participan en las encuestas. Entonces, la población que participa tiene que ver con la seguridad y con las tecnologías y los sectores claramente que participan para hablar de sectores importantes, servicios financieros, el gobierno, consultoría especializada, los sectores de telecomunicaciones y la educación como los sectores más importantes que han considerado este instrumento como una herramienta, ¿sí? Que se ha venido como generando los índices para confiar en estos datos que año tras año en el comité pues, en el que tengo el privilegio, como siempre, de decir de qué trabajo, buscamos propender porque los datos tengan más confiabilidad al interior y puedan entregar mejores resultados y tener desde ya unos marcos de referencia que podamos usar todos y con el que tengamos como más convicción para decir por qué pasa lo que pasa en Colombia. Vamos a empezar con la primera dimensión que me parece importante revisar y es el tema eh, ya del core de la encuesta, el tema de los presupuestos. Diciendo lo que uno siempre, pues digamos, que escucha en la calle, que, que escucha a través de otros profesionales, que escucha. Una de las primeras cosas que hay que decir, bueno, ya todos creo que sabemos que la seguridad, ciberseguridad, seguridad informática y ahora el mundo del safety o la seguridad en el mundo de las operaciones, pues claramente son inversiones que demandan unos costos elevados. O sea, palabras sencillas, la seguridad es costosa. Efectivamente lo es, ¿sí? Sin embargo, como lo dije al principio, las organizaciones se están dando cuenta que esto no solo es un rubro al que hay que asignarle presupuesto por un tema de compliance, sino ya también por un tema de valor. Y los datos de alguna forma ratifican eso, digamos que en la realidad Colombia, no como uno quisiera, ¿sí? No como uno quisiera y como uno ve hacia la tendencia internacional. Sin embargo, cosas importantes, si bien los que llama la atención ciertas cosas de este análisis. Primero, que el 70% de la población dice que si tiene un presupuesto de seguridad asignado, ¿sí? Que eso, pues bueno, eso es un número importante. Lo que llama la atención es cuando se le pregunta por el porcentaje del total del presupuesto corporativo. Entonces, los rangos
como más significativos, pese a que no cuento con esa información, es del 54%, que puede estar asociado también al tipo de perfil de persona que contesta la encuesta. Pues, unos analistas muy probablemente no conozcan del todo los detalles de los presupuestos, algunos sí, pues porque son los que lo deben formular. ¿Sí? Se mueve entre el 2 y el 5% del presupuesto global de la organización, el presupuesto de seguridad o ciberseguridad, como sin seguridad y ciberseguridad dentro de las empresas. La tendencia internacional, digamos que ¿qué muestra? La tendencia muestra que estamos un poquito por debajo. En la tendencia internacional generalmente los presupuestos están casi que del 5 hasta el 20%, inclusive en algunos sectores un poco más. ¿Sí? Entonces nosotros en Colombia estamos un poco por debajo. Hay que decir que cerca del 33% está en ese margen que es el más alto. ¿Sí? Y pues ya cuando uno mira el más del 11% del presupuesto solamente es el 2%, ¿sí? Y ahorita mostraré una tabla que cruza los valores para que se den cuenta un poco como en dónde se está moviendo el tema. Entonces, Esto es interesante, que dices, Andrés, el tema de que Colombia está por debajo de lo que los otros países o en la región para inversión. Y también porque he visto en LinkedIn, en otras áreas, donde dice que Colombia es uno de los países que con más alto porcentaje de ataques cibernéticos. Entonces, exactamente, como que llevan, hay una razón por la exactamente. cual. Sí, exacto. Digamos que se explican ciertas cosas. O sea, por eso es que es tan importante. Yo soy amigo íntimo de las encuestas y de esto porque así se van ratificando, se van desmintiendo cosas. Colombia es efectivamente en la región un país de referencia. Para la región, inclusive cuando uno lo compara con los datos LATAM de esta misma encuesta, se mantienen en esa misma población. O sea, nosotros en región, en términos de región, también podría decirse uno que se mantiene uno por debajo de la tendencia internacional de estar por encima del 5%. Entonces, pues obviamente seguiremos esos datos de ser uno de los países o estar dentro del ranking de los países que más atacan, puede también estar asociado con este tipo de cosas. ¿Necesitamos hacer más inversiones? Por supuesto que sí. ¿Sí? Y también preguntarse cuáles. Porque, por ejemplo, cuando hemos evaluado en qué se invierte la plata, nosotros escogimos estos cinco ítems en implementación de tecnología de seguridad informática, licenciamiento, contratación de consultoría, capacitación y servicios de monitoreo. Y lo que estamos viendo es que tenemos unas inversiones en alto porcentaje en el tema de seguridad informática, es decir, juguetes. Estamos invirtiendo en juguetes. ¿Sí? Pero cuando vamos a mirar la franja asignada de presupuesto para invertir en esos juguetes, llama la atención que el porcentaje mayor es menor de $20,000. Entonces uno dice, ¿qué tipo de juguetes estamos comprando? O sea, serían como las preguntas para seguir haciendo. El segundo rubro que más porcentaje tiene después de 20,000 es de 130,000. Entonces ahí uno dice, ok, aquí ya estamos viendo que se están haciendo inversiones fuertes en algunos tipos de tecnologías importantes. ¿Sí? Porque ese es el segundo y el tercero entre 20,000 y 50,000. Es decir, que nosotros estamos, por un lado, si cerráramos hasta 50,000, estamos diciendo que el 26% de las inversiones en seguridad son por debajo de $50,000. ¿Saben? Que eso, pues digamos que para la realidad de las tecnologías de hoy puede considerarse bajo. Porque las tecnologías de seguridad y ciberseguridad ya sabemos en el mercado que son algo, requieren de un músculo importante. ¿Saben? Entonces, esto es también un llamado para todos si hay profesionales, que yo estoy seguro que sí, dentro de todos nuestros espectadores responsables de la ciberseguridad, la pregunta de reflexión que siempre será es, si los datos dicen que plata sí hay para la ciberseguridad, sin embargo, los presupuestos asignados están mostrando que estamos invirtiendo poco. Los datos también sugieren que tenemos unos porcentajes por debajo de la tendencia mundial. Entonces la pregunta es, señor CISO, señor profesional de seguridad, ¿qué está pasando ahí? ¿En dónde está la brecha? ¿Sí? ¿Qué se requiere hacer distinto para que el dinero llegue y para que las inversiones se den? Porque hoy sí claramente podemos decir con los datos que no es tan cierto que los CEOs no estén preocupados por el tema de ciberseguridad, ¿sí? Que no es tan cierto. De hecho, hay un estudio muy chévere que sacó KPMG, um,
que ha mostrado que los CEOs de hecho consideran como una ventaja competitiva hablar de una estrategia de ciberseguridad dentro de la empresa con un número muy importante. Entonces, ahí parece que hay algo que hay que encontrar y que hay que seguir encontrando, en donde ahí puede haber una brecha de lo que se está asignando versus la necesidad de las empresas en ese sentido. ¿Sí? Y yo creo que... Pero interesante ese tema, y lo estoy aquí enviando yo mensaje a todos, porque en el CISO Summit que hicimos en Cartagena no hace mucho, Wendy Nather, que estuvo presente, habló acerca de utilizar la matriz de ciberseguridad, que es Sí, exactamente eso, correcto. cómo utilizar eso para con estos presupuestos poder entonces invertir en donde realmente En deseamos. mentes, exacto. Es que tú acabas de poner un punto clave que lo hemos discutido a través, esa es un buen ejercicio, y es dónde. Ya no se trata de decir es que necesito $1.000.000 en ciberseguridad, sino bueno, yo necesito priorizar las inversiones basado en muchos factores, principalmente cuál va a ser la variable de, como lo decía también ella, oiga, entienda bien sus riesgos para que usted con esta matriz pueda tener claro estos dónde y focalizar las inversiones. Pues porque no podemos tener tampoco un bolsillo infinito. ¿Sí? Lo, 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 lo complejo de la ciberseguridad en los ambientes organizacionales, ¿cuál es? Es que estos son inversiones que pueden no ver, a ver, esto que voy a decir puede ser sensible y delicado, sin embargo hay que saberlo interpretar y es, las inversiones en ciberseguridad se ven en el mediano y largo plazo en el valor corporativo de la compañía, ¿sí? No tanto porque vaya a tener un reditual financiero. A lo mejor siempre el ejercicio se puede hacer y me va a poder decir, oiga, con todo esto que hemos invertido, mire la cantidad de clientes nuevos que hemos adquirido y eso nos ha generado tanta inversión y tantos redituales, ¿sí? Importantes. Y eso habrá que hacer el ejercicio, porque tú acabas de poner un punto clave. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que priorizar? ¿Dónde tengo que hacer el esfuerzo? ¿Sí? Y esa matriz que por sí es muy interesante, lo lleva a uno como a ese tipo de cosas que hay que hacer. Bien, entonces aquí en este cuadro que quisimos hacer una mezcla entre los sectores más importantes y la forma como invierte. Entonces, para ponerlos acá como en resumen completo, y es decir, que los que invierten, la consultoría especializada, ¿sí? La consultoría especializada es una de las que invierte debajo de los 20.000. Su rubro más importante en adquisición e implementación de tecnología es el 10%. ¿Sí? En capacitación y actualización del personal de seguridad. Esto es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención mientras que hemos medido eh, esta variable y es qué tanto el personal de seguridad se está actualizando de. Y lo que uno encuentra con los datos es que los números son muy bajos, es decir, las organizaciones no están haciendo el esfuerzo también de que su personal de seguridad también necesita formación y capacitación. Muchos, pues yo puedo decir, yo tengo el privilegio de trabajar en una universidad y trabajar dentro de la empresa y cuando he trabajado como empleado, pues mi fuente de actualización y capacitación siempre ha sido la universidad, pues porque tengo que mantenerme al día. Sin embargo, ese privilegio no lo tienen todos y la pregunta es, bueno, ¿y cómo está haciendo usted para incrementar? Entonces, no, es que a las empresas les está costando invertir en que la persona de seguridad se capacite y crezca en eso. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, tú cuando vas al sector de educación, lo que encuentras es que están invirtiendo como sus valores máximos en más de 130.000 y en menos de 20.000, ¿sí? En cosas como los servicios de monitoreo, más de 130.000, ¿sí? Y aún así, en menos de 20.000 también encuentran algún tipo de servicio de monitoreo, cosa que puede tener algo de confusión, ¿sí? Sin embargo, pues eso pasa en el sector de educación. El sector gobierno, el rubro en el que más, ahí están resaltados en amarillo, es la consultoría. ¿Sí? Entonces, la tercerización quiere decir que se ha convertido en algo importante en el sector gobierno, de todo tipo. ¿Sí? Y el sector financiero, y tiene todo el sentido del mundo, pues el sector financiero es el que consume más. Sus valores más altos están en la franja de los 130.000 y el valor que más relacionan son los servicios de monitoreo, ¿sí? Como parte de esas inversiones fuertes que se están haciendo, porque hay que decirlo, Colombia tiene uno de los
sector bandera, no solo para Colombia, sino para la región, del cual debemos sentirnos orgullosos. Yo siempre lo digo, que el sector financiero es un sector que es una bandera de referencia para Colombia y para la región, por las prácticas que ha adquirido, por el modelo de control que se han venido definiendo, por la normativa, y pues eso lleva a que tenga una madurez mayor, así como lo tiene el sector eléctrico, ¿sí? Una madurez mayor que hace que tenga más la madurez. Entonces, estas son las conclusiones importantes. La madurez hace que necesariamente haya mayores inversiones en ciberseguridad. Eso también es algo que hay que concluir y que hay que empezar a decirle a las empresas, bueno, usted necesita madurar para invertir más. Y es así, ¿sí? Usted necesita madurar más su modelo de seguridad. Si bien, por ejemplo, el sector financiero tiene bastantes presiones desde el mundo del compliance, ¿sí? También ha madurado, pues con ese compliance, también ha madurado en desarrollar una práctica un poco más eficiente que le da un poco más de valor en el mercado, que eso también es importante decirlo, ¿sí? Mientras que el sector de telecomunicaciones, su rasgo está entre los 90 y 110, haciendo también el tema de monitoreo como una de las variables como más importantes. Entonces, este es un cuadro importante, pues porque aquí lo que intentamos es mostrar en qué de todas las inversiones se está viendo en qué se lo invierte, ¿sí? Probablemente alguien dice, ay, no, yo no me veo reflejado ahí. Pues sí, es posible y eso es normal, pues porque o no contestó la encuesta, bueno, en fin, pueden ser múltiples variables. Sin embargo, pues esto es como la realidad global de los que contestaron, ¿sí? Que ya digamos que tenemos una muestra importante de los que ya han venido contestando esta encuesta, ¿sí? Y que nos lo han mostrado y ratificado con los años. O sea, que más o menos se ha venido manteniendo como en el tiempo el tema que también preocupa, porque uno viene y dice, ¿hasta cuándo vamos a invertir en implementación de seguridad informática y renovación y licenciamiento? O sea, eso va a seguir siendo una constante. La seguridad en inversiones es solo eso. Que esas son las preguntas que se empiezan a quedar en el aire cuando uno empieza a analizar, pues, como este tipo de cosas, empieza a hacer análisis más internos de los datos. O sea, empiezan a salir Andrés, como... ¿vas a hacer más adelante una comparación de lo que han sido los últimos años, las últimas encuestas, los números que ha arrojado y ver si hay un crecimiento o queda lo mismo o ha bajado? Pues no la tengo acá, pero sí lo puedo decir porque sí los tengo en referencia, que lo que sí ha pasado, que es importante decirlo, por lo menos los últimos 4 años, el margen de crecimiento en inversión se ha mantenido por el término del 2%. O sea, nosotros hemos crecido más o menos una tasa de año a año desde el 2015 a la fecha, un 2% más o menos en términos de inversiones. Eh, que claramente no es lo que uno esperaría ni se comporta como las tendencias internacionales que han venido viendo un margen de crecimiento por encima del 10%. En el 2017-2018 es donde se ha visto un mayor margen de crecimiento por los eventos internacionales que han venido sucediendo, que ha sido más o menos de alrededor del 10%. Entonces, si bien podríamos decir nosotros estamos por debajo, lo positivo es que sí ha venido sosteniéndose como muy bajito el crecimiento en inversión en seguridad. O sea, en los últimos 5 años, por lo menos sí. ¿No? Ahí se ha mantenido como esa constante 2%, 2.2%. En algún año, entre el 2015 y 16, bajó un poco del 2%, pero se mantiene como la media del 2% de crecimiento en general. Para tenerlo, porque esa es una muy buena pregunta. A pesar de que no lo tengo acá, el dato sí lo tengo en referencia. ¿Sí? Aquí graficado. ¿Sí? Bien. Y eso por el tema del mundo de las inversiones. Entonces, ya sabiendo que invertimos, si invertimos, ¿en qué invertimos? Normalmente en tecnología, normalmente en consultoría, que son como los dos rubros, normalmente en adquisición de hardware o licenciamiento, que son como los tres rubros más importantes que tenemos como en ese mismo orden. Ahora miremos un poco esta dimensión que también es súper importante, ¿sí? Y que yo creo que eh, si bien las metodologías, como se pregunta este tema, pueden ser diferentes, en Colombia lo primero que hay que decir antes de entrar a los datos es decir, incidentes sí tenemos, sí o sí. Sí, no, que es que sí, tenemos. So, y eso es importante decir. ¿Sí?
lo que está sucediendo es que la densidad digital está haciendo, y refiriéndome a la densidad digital de una vez para ponerlo aquí, es toda esa complejidad de componentes tecnológicos, y bien enlazo con la charla anterior. Ahora vemos el mundo OT. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto se está incrementando nuestra bolsa de incidentes organizacional? Pues yo creo que ahora tenemos una bolsa un poco más grande, ¿sí? Que hace que esa densidad haga que los incidentes se presenten con mayor frecuencia, ¿sí? También es importante decir que hay que ponerse como muy de acuerdo en incidentes de seguridad. Nosotros los asociamos ya con las materializaciones en muchos casos, ¿sí? Y lo que sucede en Colombia para la tendencia que se mantiene durante los últimos 5 años es que en Colombia se mantiene la presencia entre 1 y 3 incidentes por año en las organizaciones, se mantiene como tendencia creciente. O sea, ese es el número que más se mantiene creciendo. Más de 7 sigue siendo el segundo número, pero en la tendencia de los últimos 5 años no es el más importante. El segundo es entre 4 y 7. ¿Sí? Y cada vez más lo que sí se ratifica, por eso la primera afirmación de que sí o sí, porque el ninguno cada vez es más bajo. Nosotros comenzamos, yo me acuerdo en el año 2002, y así, para contar un poquito, cuando hicimos el análisis de los 19 años, en el 2002 más o menos hablaban de que ninguno casi por encima del 40%, 50%, ¿sí? Y ha venido disminuyendo, 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 disminuyendo. Hoy estamos en el 10 y en el término global, pues estaremos diciendo que seguiremos disminuyendo porque cada vez más. Entonces, ¿qué está pasando? Se están desarrollando capacidades para detectarlo. Lo que llama curiosamente la atención y es cuando preguntamos qué tipos de incidentes se presentan, pues coincide con la tendencia internacional. Nosotros no estamos con la tendencia internacional. Los dos primeros son la tendencia internacional. Errores humanos y phishing. Son los dos tipos de incidentes que más las organizaciones reportan. Instalación de software no autorizado, ingeniería social, acceso no autorizado, virus, caballos de Troya, fraude electrónico, ya son las demás categorías. Sin embargo, los dos primeros, y particularmente voy a hacer mención en el phishing porque está también asociado con error humano, sino que en error humano contemplamos también los errores involuntarios. Está como la población y el grueso, si uno sumara los dos, ahí está el 65% de los incidentes reportados. Entonces, nos deja muchas preguntas y es phishing, que todos creo que sabemos. Esta pregunta la hemos hecho muchas veces. Nosotros todos sabemos qué es phishing. Uno le pregunta a las personas qué es phishing y las personas saben qué es phishing. Sin embargo, sigue siendo el phishing la técnica más usada para realizar ataques informáticos en las organizaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Y como me conocen los que me conocen y que saben que soy bastante amigo de poner en cuestionamiento el trabajo del profesional de seguridad, siempre va a ser la misma pregunta: ¿qué está haciendo el profesional de seguridad para que entienda mejor la persona del común que el phishing es una realidad? Sí, entonces también, como lo hablamos en el CISO Submit, en el panel que tuvimos, ¿está haciendo la sensibilización en phishing y el entrenamiento en phishing efectivo? ¿Las herramientas que estamos teniendo son suficientes? ¿Estamos utilizando las herramientas? Como que todo ese tipo de preguntas surgen y se pueden colar acá para hacer como las reflexiones, ¿sí? De seguir repensando qué necesitamos hacer distinto para que el phishing no sea el primer vector eh, de ataque dentro de las organizaciones, ¿sí? Que es importante verlo, porque todos los demás, ransomware sigue siendo en Colombia, nosotros incluimos la variable ransomware desde el año 2015 y ha venido, esa es la que más crecimiento sostenido ha tenido en el tiempo, sino que en los resultados, si yo mirara, por ejemplo, los 5 años, el que voy a ver que ha crecido más es el ransomware. Es el que más ha crecido dentro del periodo de 5 años, hablando en variables de comparación. Sin embargo, para este año fue catalogado de esta manera el ransomware como un 8%. Que también nos llamó la atención, que hay un 9% que dice que no ha sufrido ningún tipo de incidente. Buenísimo por ellos. También la pregunta que deja es, ¿no han sufrido o no lo han detectado? Porque serían las preguntas, ¿por qué? Porque el número internacional manifiesta que ese número es muchísimo, muchísimo menor, ¿sí? Casi que las tasas son del 2%,
de organizaciones que no, aduciendo que es posible que no tengan las capacidades técnicas para detectarlos, ¿no? Entonces eso también es súper clave, ¿no? En el término de la gestión de incidentes. Y cuando en esa misma dimensión revisamos por qué, por ejemplo, las organizaciones tienen contacto con autoridades y qué chévere, y sobre todo a quiénes se reportan los incidentes. Entonces, chévere esta gráfica porque me gusta que los directivos propios de la organización están enterados. Según el 48% de los encuestados es al primero que le informan. ¿Sí? Buenísimo. Y en segundo lugar, a los equipos de atención de respuesta o CECIRS. ¿Sí? Tercer lugar, autoridades nacionales, autoridades locales o regionales. ¿Sí? Entonces, y en último, no se denuncia. Aún así, cuando se pregunta por qué no se denuncia, la pérdida de la imagen es el valor que más llama la atención. ¿Sí? Y si le preguntamos qué es lo que hacemos, ¿cómo lo haría usted si esas variables no se fueran tenidas en cuenta? Entonces dicen, si yo tuviera un canal de comunicación y unos protocolos bien definido, yo intercambiaría información con mis pares, porque uno de los dolores que hoy tenemos en Colombia es que no estamos intercambiando información de los incidentes ni entre organizaciones del mismo sector, ni de manera intersectorial. ¿Sí? Entonces Pero estamos quedando como... te digo una cosa porque, o sea, ese canales de comunicación no es solamente un asunto, un problema de Colombia, porque hablando en los programas de Conversando con CISOs, la oportunidad de conversar con varios CISOs de Argentina, de Ecuador, de Perú, y todos dicen lo mismo, no hay un canal de comunicación entre nosotros para Exactamente, sí, compartir esta información. así Regresando a es. otro tema, o sea, esto que está mostrando aquí, entonces el tema de un programa de incidente o respuesta a incidentes, eh, parece que es algo que se necesita bastante entonces. Más que, o sea, mejor dicho, casi que como lo que está sucediendo acá en Colombia, que se vienen desarrollando esas iniciativas, vuelvo a resaltar la labor del sector financiero. Ellos ya tienen su propio CECIR sectorial. ¿Sí? Entonces ya han venido trabajando en crear como un canal para ellos. Los demás sectores se deberían sumar como a esa iniciativa para poder hacer ese esfuerzo. ¿Sí? Porque es importante, o sea, tú lo que acabas de decir es súper clave. Se necesitan desarrollar más centros de detección de incidentes reales, no de papel. ¿Sí? Porque así, pues, perdón esta expresión, esta es una expresión muy personal, muy Andrés Almanza opina, que nosotros en Colombia, pues Edgar, te cuento, en Colombia hay 7 centros, 7 CECIRs registrados ante el FIRST, ¿sí? 7 CECIR registrados ante el FIRST. 7. Y los 7, pues cuando uno va y mira de verdad en la realidad, los 7, es decir, la operación es muy limitada. ¿Sí? Lo que dicen las propias empresas no es que la operación de ese CECIR es muy limitada. ¿Sí? Y por eso el sector financiero dijo, no, nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo de crear nuestro propio CECIR financiero y que podamos hacer como este trabajo de ir en contra de este número, porque lo que acabas de decir es cierto, este número se mantiene en la tendencia regional, por cierto, para decirlo, canales seguros se mantiene como una tendencia regional. ¿Sí? La otra parte de este tema de incidentes es cómo se maneja la evidencia y las organizaciones dicen, sí, entendemos la evidencia, pero, oh sorpresa, no tenemos procedimientos para manejar la evidencia. Entonces, es como muy curioso porque son conscientes de la evidencia digital, pero no tienen procesos, procedimientos o herramientas que le ayuden en ese sentido. Entonces, con más veras se ratifica lo que acabas de decir. Se necesitan formalidades en esos CECIRs y una de ellas es tener procesos claros y claves para que eso pueda suceder con el tema de la evidencia digital, ¿no? La otra dimensión que tenemos acá es de gobierno, gestión y prácticas, ¿sí? Y ya es tiempo de empezar a cambiar de la práctica a la capacidad para poder empezar a hablar de ciberresiliencia. Y puse aquí un poco ese tema antes de la introducción, es capacidad lo prepara uno para manejar la realidad digital de hoy, que está basada en qué? En incertidumbre. La práctica y la habilidad está basada en qué? En el manejo de las certezas, ¿sí? Y que son temporales, mientras que las capacidades pueden ser desarrollables de manera continua. Y eso sucede en el mundo de la ciberseguridad o deberíamos estar pensando en eso. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos estar pensando que las medidas de hoy que utilizamos, y este grafiquito sin letras o sin casi letras, lo que está refiriendo es nosotros hacemos un esfuerzo por proteger la compañía por fuera, y eso es el control, hacemos un esfuerzo por proteger la compañía al interior, y eso es una protección, sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo para
ser resilientes en todo el proceso, tanto de control como protección, y seguir la resiliencia cibernética hoy exige más, exige estar arriba pese al incidente. Entonces, ciberresiliencia de lo que habla es yo tengo que seguir operando sin detenerme pese a que pueda tener una intrusión. Y en ese sentido, pues lo que dicen los datos es lo siguiente. Las organizaciones efectivamente evalúan la seguridad de las empresas y hoy ya se mantiene como una tendencia que lo hace al menos una vez al año. Y eso es buenísimo. Dentro del margen de los 5 años se mantiene como una vez al año se hace una evaluación de seguridad. ¿Sí? Eh, Sigue entre 2 al 4, que ese es uno de los valores que más ha cambiado en los 5 años. Entonces lo que muestra es cómo ha avanzado la madurez. El framework que más se utiliza en Colombia, inclusive se mantiene como tendencia de regiones ISO 27000. Si tú me dices NIS está muy por debajo frente a estos dos. ¿Sí? ISO 27000 e ITIL son los frameworks más usados. Y cuando se les pregunta para relacionarlos inclusive con el tema de los recursos financieros, ¿en qué se está invirtiendo? Ya cuando le preguntan en términos de herramientas de seguridad informática, el cifrado de datos es lo primero. ¿Tiene sentido si lo miramos en el contexto internacional y global? ¿Qué es lo que está poniéndole más presión en este momento al mundo de la ciberseguridad? La protección de los datos. GDPR es algo que le está poniendo mucha presión. Entonces, proteger los datos, proteger la famosa privacidad es algo que le está poniendo presión y por eso se está invirtiendo harto en el cifrado de datos. Y las VPNs en segunda medida, pues ya las demás herramientas tradicionales, firewalls, soluciones anti-malware, biométricos, sistemas de contraseñas. Llama la atención que sigue creciendo en el transcurso de los años los SIEM como herramientas que se vienen usando fuertemente dentro de así como los servicios de SOC, o sea, la tercerización de la seguridad en la presencia de los 5 años son variables que van creciendo mucho, ¿sí? O sea, que se vienen utilizando con más frecuencia, porque pues todos estos mecanismos se están usando desde hace mucho tiempo. Y el otro que marca tendencia importante es ciberseguros. Se viene utilizando el tema del ciberseguro como una herramienta que me ayuda a mejorar o se confía en el ciberseguro como parte de la práctica del desarrollo de la ciberseguridad en las empresas. ¿Sí? Y en esta misma medida se le pregunta lo contrario, ¿qué obstáculos tiene para implementar como todos sus modelos? Entonces, llama la atención que la cultura de seguridad es algo que relacionan, se mantiene como una tendencia, a los 5 años sigue mostrándose que la cultura, entonces la misma pregunta, ¿qué está haciendo el líder de seguridad digital, el CISO, para desarrollar más cultura? Sin embargo, el segundo ítem que aducen los profesionales que contestan la encuesta dice falta de apoyo directivo, lo cual va en contravía y la puse aquí con este que era el informe que estaba diciendo. Este informe lo hizo KPMG, es el informe CEO 2019, ni siquiera para decir 2019, ¿sí? Y lo puse aquí resaltado, los CEOs que consideran una estrategia de ciberseguridad como garantía de confianza a sus grupos de interés, y estamos hablando de más del 68% de la población está totalmente de acuerdo. Entonces, ahí hay un modelo de percepciones distinto. El 28% de los encuestados considera que falta de apoyo directivo. Sin embargo, una encuesta distinta muestra lo contrario, ¿sabes? Que no es cierto que haya falta de apoyo, ¿sí? Que ellos al contrario consideran. Entonces, ahí hay un gap que hay que analizar, pues porque ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Por qué los profesionales dicen que falta de apoyo? Entonces, la pregunta siempre será, ¿qué estamos haciendo distinto para vender lo que hacemos como profesionales de seguridad? Escasa formación en gestión de seguridad de la información es otro de los ítems como importantes acá que vale la pena resaltar dentro de los obstáculos para implementar seguridad. Y por el otro Eh, lado, Disculpa, señor. Andrés, hay una pregunta o un comentario de parte de Francisco Prado. Um, Dice que analizando lo que mencionas acerca de los mecanismos de protección, hace aproximadamente un mes hasta la fecha, he visto alrededor de Colombia, en el centro del país, muchos ataques de ransomware. Inclusive ayer nos dimos cuenta de uno, ¿no? Y muchos perdieron activos o archivos. En ese caso, ¿qué organizaciones podrían brindar una posible solución a todos esos miles de usuarios? No entiendo la pregunta, pero Yo bueno. tampoco entiendo la pregunta, sin embargo, pues tratando de, primero lo que una vez hablamos tú y yo, creo que al aire también,
hay como una malinterpretación. El ransomware hoy, personalmente, pienso que sigue siendo una de las anomalías que no tiene una resolución definitiva, que no esté respaldada en las prácticas organizacionales. Para ponerlo en plata blanca y sencilla, si usted no tiene unos mecanismos de respaldo de su información, que esa debería ser su primera práctica antes de consultar con un tercero, pues es poco lo que se puede hacer. Así de sencillo. ¿Sabe? Entonces, no, que yo tengo la solución anti-ransomware. Entonces habría que preguntar, ¿de cuál ransomware? Porque lo que es la realidad del ransomware es que cada ransomware es una firma, sobre todo hablando técnicamente de métodos criptográficos no nuevos, pero sí utilizados de manera diferente. Entonces no puedes tener una solución anti-ransomware que te descifre, si se puede utilizar la palabra al español, eh, eh, que descifre la información del último ransomware. Por ahí, si fuiste víctima de unos anteriores, a lo mejor sí. Empresas, pues las empresas que están en el mercado, sin dar nombres, pues porque, para no comprometerme con ninguno, pero hay empresas que pueden ayudarlo en algunas formas de estrategias para analizarlo. A mí me gusta mucho el portal Virus Total, porque es uno de los que he visto que más tiene firmas anti-ransomware para poder mirar, pero de versiones ya estudiadas y no de las últimas. Por ejemplo, en los términos de ransomware, casi que eso es una batalla que aún seguimos perdiendo muchas compañías. ¿Sí? Que no sé si con eso pues alcanzamos a aclarar la inquietud, y si pues si sigue persistiendo, pues valdría la pena como en privado que me cuente otra cosa como para ver en qué le podemos servir. ¿Sí? Entonces voy a continuar por acá. En esa misma dinámica de la práctica y la capacidad, la gestión de riesgo se solidifica. Y lo que más llama la atención es que las empresas empezaron a entender que los riesgos de ciberseguridad son riesgos con vida propia y útil. Me explico. En el pasado estábamos viendo que las personas relacionaban los riesgos de ciberseguridad dentro del riesgo operacional. O sea, hoy, y con los últimos 3 años, si lo podemos decir, el riesgo de ciberseguridad se convirtió en un criterio dentro del modelo de gestión de riesgo de la organización. ¿Sabe? O sea, las organizaciones maduras presentan en sus tableros de control como parte del mapa de riesgos los riesgos de ciberseguridad, aparte de los riesgos operacionales y de las demás tipologías de riesgo que consideren, que eso es muy, 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 muy valioso, ¿sí? Y muy importante. Y utilizan como framework fundamentalmente ISO 31000 y ISO 27005, ¿sí? Y que el ejercicio se mantiene como tendencia a hacerlo. El 70% de las organizaciones lo hace una vez al año, ¿sí? Entonces eso es súper bueno y hay que decirlo. Hay que seguir trabajando en el lenguaje de riesgos porque esa es la variable que entienden los ejecutivos. Los ejecutivos, si uno se va al modelo de gobierno corporativo, lo que tiene que entender es que la responsabilidad del gobierno corporativo es velar por los riesgos. Entonces ellos entienden ese lenguaje. Por lo tanto, el profesional de seguridad que tiene que hacer, presentarlo en ese lenguaje, los riesgos a los que se ve expuesto el negocio. ¿Sí? Y de acuerdo, es una pregunta que tiene John Acosta, una pregunta muy buena. No creo que tengamos el tiempo para responderla aquí, pero puede ser un tema para nosotros, para el tema de conversar ciberseguridad, es cómo hacer gestión de incidentes sin que genere un trauma financiero y un despliegue enorme de recursos dentro de una organización. ¿Cómo aterrizo prácticas tan complejas en el día al día? ¿Alguna buena experiencia en este sentido? Uy, joder, madre, sí, esa pregunta es bastante larga. Yo también Yeah. pensaría Es, que es, se puede, que se puede, rápidamente, rápidamente es un proceso y hay que comenzar. sí, yo creería que eso es un proceso y eso hay que comenzarlo, sí, también diciendo que hay que ponerle números importantes a eso. O sea, hay que comenzar poniéndole números, o sea, en la gestión de incidentes para decir, oiga, mire, detectamos tanto y eso le pueda permitir a usted también como ir avanzando en esa tarea. Pero sí es clave tener un proceso, medirlo y mostrar los números, porque los Exacto, números son no, importantes. no es algo de la noche a la mañana, hay que No, comenzar de no, en alguno y hay muchos, pues hay bastantes ayudas en internet, pero yo creo que es una buena charla para nuestras sí, conversaciones semanales o las conversaciones con los CISOs. con los ISOs también Parece muy buena. preguntarles. Una pregunta aquí de Daniel Vela. Viendo el indicador sobre la falta de educación en seguridad informática y como estudiante de últimos semestres de ingeniería de sistemas, me he dado cuenta que el enfoque de la mayoría de los pensum de las universidades
están orientados a desarrollo y arquitectura de software. Así ¿Qué, es. qué alternativas de solución se pueden ofrecer para solucionar este problema, enfocándonos en el ámbito de la educación superior? Uy, tú tocas un punto que es una variable que no incluimos, nosotros la tenemos dentro del estudio global, como viendo el rol de la universidad, y efectivamente lo que mencionas es, no se está haciendo lo suficiente, y lo que creemos es, lo que hemos podido tener como la oportunidad de hablar desde Asís con algunos decanos es que por lo menos se incluya esa materia en los últimos semestres, la materia de ciberseguridad. Ya han sido experimentos que ya se vienen haciendo en algunas universidades, que ya los tienen, la materia de ciberseguridad como parte del pénsul, eh, en pregrado, para que se empiece como a desarrollar, y no solo, uno de los experimentos que vi, no solo en ingeniería de sistemas, vi el experimento en otra universidad, en la Facultad de Administración, meter la materia de ciberseguridad dentro de el pénsul, que me llamó la atención como una electiva, ¿sabes? Para poder ir como dándole más impulso, porque eso es lo que se está haciendo realmente. ¿Sí? Ir metiéndolo dentro del pénsul, la materia de ciberseguridad, como una electiva para algunas carreras no técnicas, y en ingeniería hay algunas universidades que ya lo han incluido como parte de su programa, pero no son todas, y eso es un trabajo que tendrá que hacer la universidad. Para conectarlo con esto, el profesional de seguridad, y quiero esta gráfica, no, esta no es de la encuesta, esto es este sitio que es Cybersecurity Ventures, que me gustó muchísimo, eh, este resumen del informe que hace esta firma que se llama Herjavec, ¿sí? Y que pone datos importantes, profesionales, y la demanda del profesional de seguridad existe y existirá mientras que la ciberseguridad exista. No solo en Estados Unidos, no solo en Europa, sino que en Latinoamérica es exactamente igual. El único dato que se ha venido cuestionando es un poco que hay la tasa de 0% de desempleo, de no empleo, o sea, mejor dicho, no es que no es cierto, según el informe, que no hayan desempleados en ciberseguridad. Entonces, eso se ha venido cuestionando. Sin embargo, lo que sí se ratifica a través de todos los informes es que plazas de seguridad hay en el mundo. Yo he hecho el ejercicio en LinkedIn, y si usted busca trabajo de CISO, va a encontrar muchísimo trabajo en donde pueda aplicar, no solo en la región LATAM, sino al interior. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Lo que dije al principio, las áreas de seguridad son de 1 a 5, eso se mantiene como tendencia. El perfil de seguridad se requiere con más de 2 años de experiencia, importante decir, cuenta estudio superior al menos 1 año como parte de la experiencia. ¿Sí? Entonces, los profesionales de seguridad se mantienen. En términos de certificaciones, CISM, CISP y CEH son las 3 primeras mantenidas. Nosotros medimos lo que hoy tiene el profesional y lo que desea. Entonces, hoy tienen muchos más, hoy tienen CISP algunos, sin embargo, CISM los tienen un poquito más, pero se desea más el CISP que el CISM. ¿Sí? Se desea más como certificación, obtiene más valor plus dentro del perfil profesional, para decir sobre esas dos particularmente, ¿sí? Que son como las más vistas. Asimismo, sigue teniendo fuerza dentro del mercado la certificación auditor líder, ¿sí? Que tiene fuerza, aunque la brecha entre obtenida y deseada cada vez es menor comparado con CISP y CISM. ¿Sí? Si se dan cuenta, cada vez es menor. Entonces, si bien se mantienen como tendencia que las personas la adquieren, no es que sea la más deseada, las más deseadas están por acá: CISP, CISM, CEH, CERIX, CSX ha venido cogiendo mucha fuerza, como esas 4 podrían ser de los plus que más se recomiendan, ¿sí? Y también ha crecido esta franja de los más de 15, de 8 a 21, más de 15 empleados, o sea, un área de seguridad de más de 15 ha crecido importantemente en Colombia. Entonces eso también es importante, que se le ha dado cierta madurez, ¿sí? Y los roles, es decir, cómo se ven los roles en Colombia, la presentación del cargo. Aquí se titulan o analista de seguridad de la información, o analista de seguridad informática, o CISO propiamente, o auditor de seguridad de la información. Son los 4 tipos de cargo que más se buscan o que más existen en las empresas. Los 4. Ahí están las demás listas, pero son, que uno dice, en las empresas se llaman o analistas de seguridad,
o analista de seguridad informática o oficial de seguridad, CISO, son los cargos que más tienen representación dentro de las empresas. Y este es un dato súper importante que se ha mantenido en los últimos 3 años como tendencia. La dependencia de la función de seguridad. Entonces, normalmente dependen directamente de un área de seguridad, del jefe de seguridad, y en los años ha venido decrementando fuertemente con relación a la vicepresidencia o dirección de tecnología. Es decir, vemos en Colombia cómo se ha venido saliendo el área de seguridad del área de TI para tener su espacio propio en otras que todavía no está claro en dónde. Eso sí ha pasado. En unas organizaciones está en planeación, en otras organizaciones está en auditoría, en otras organizaciones está en riesgos, en otras organizaciones tienen otros espacios, no propiamente solos. O sea, no se ha ganado todavía su territorio para estar solo, pero sí es importante decir que en Colombia se ha desprendido un poco del área TI, el área de seguridad de la información. Y eso es bueno, ¿sí? Eso también muestra madurez. No porque sea mejor estar por fuera o adentro, sino que muestra la madurez del propio proceso de seguridad en la empresa. Y cuando uno mira eso ya en dimensión, voy a hacer esta dimensión acá para mirar el director de seguridad o jefe en el sector financiero, pues claramente es lo más representativo. ¿Sí? Que este slide que está en 3D lo que hace es mostrándome cómo esos cargos se ven dentro de los diferentes sectores. Entonces, en el sector financiero es donde hay direcciones, ¿sí? De seguridad, mientras que en el caso acá, por ejemplo, el área de seguridad está dependiendo de la vicepresidencia o gerencia de riesgos, y esto está relacionado también con el sector financiero. O sea, el azul, que es el sector financiero, o lo encuentras solo o lo encuentras dentro de la vicepresidencia de gestión de riesgos. Eso es súper importante. En el sector de gobierno, lo que más se resalta es que está dentro del área de TI. ¿Sabes? Todavía estamos aprendiendo, entonces ahí todavía sigue estando fuertemente el rojo, que es el sector gobierno, ahí donde tengo el mouse, está dentro del área de TI. Y el otro dato que también llama mucho la atención es cuando dice no se tiene formalmente definido. Entonces, también es importante hacer un llamado de atención. El área de seguridad, los COMPES y todos los documentos y todas las regulaciones colombianas están apuntando a que hay que tener un responsable directo como área también, o como rol definido, y no como parte de las responsabilidades de otros cargos, que eso es un llamado de atención que hay que hacer, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿A qué se dedican? Entonces, las 3 primeras funciones: definir controles de TI, velar por la información empresarial y establecer un modelo de política, son las 3 tareas fundamentales según los encuestados, ¿sí? Llama la atención que todas las labores de gestión propiamente están más abajo. Entonces tenemos un CISO que está todavía como muy enfocado en el término de control, sí, y que puede quedarse un poco corto frente a lo que pasa hoy, que está asociado también con esto, cómo lo están viendo. Entonces, al CISO lo están viendo como un implementador, y es lo que más se mantiene en los años, como un implementador y supervisor de un programa. En este año dio que pues hay unos visos importantes como asesor. Sin embargo, todavía como el CISO estratega es el último lugar, y hay que se ratifica con las funciones, ¿no? Y lo que comunica, según los encuestados, lo que dice es relación con la seguridad y la gestión para la toma de decisiones. Sin embargo, cuando usted ve en qué puede mejorar, el segundo rubro es la comunicación. Entonces hay algo que como que sí está mostrando información para toma de decisiones, sí, la información con las brechas. Sin embargo, necesita tener mejores capacidades de comunicación no gerenciales, entre ellas liderazgo, comunicación, rendición de cuentas, como parte importante del haber, para poder que cambie esa visión de un implementador supervisor a un estratega propiamente. Y otra de las cosas que llamó la atención, porque esta está en contravía de la tendencia internacional, es la capacidad técnica. Es decir, que aquí están relacionando que los CISOs de Colombia necesitan más experiencia y capacidad técnica para atender el rol, ¿sí? Y eso, la tendencia internacional muestra lo contrario. De hecho, son variables invertidas. Las habilidades ejecutivas en las encuestas internacionales son el primer rubro de atención en lo que puede mejorar el CISO, y la capacidad técnica, de hecho, está en uno de los rubros inferiores, ¿sí? Entonces, aquí hay un llamado de atención también para decirle al CISO: señor CISO, su capacidad técnica no la puede perder. Eso es con lo que vivimos concebidos. Y lo que le preocupa
La fuga de información y las amenazas persistentes son como sus mayores desafíos. Aquí hay un tercer rubro que es el cloud computing, está dentro de los 5 más importantes, como también parte de los desafíos que angustian un poco al profesional de seguridad. Entonces, para hacer unas reflexiones finales, ya para terminar, ¿qué hay que decir? Primero, que hay cosas que son estables, la tecnología, los estándares son importantes y hay que mantenerlos, hay que afianzar la presencia de la seguridad digital en la industria, que eso es súper importante, hay que concentrar más esfuerzos en lo humano, las personas, la seguridad pasa por lo humano, ¿sí? Hay que pensar más en el futuro atendiendo el presente, ¿sí? Eso es importante, y que el crecimiento del profesional de seguridad es necesario para poder atender las demandas de la actualidad. Esos son como variables importantes y me despido para, no sé si nos queda tiempo para preguntas, con esta frase propia, adaptada de algunas reflexiones compartidas con otros, y es decir, la seguridad dejó de ser un proceso para gestionar certidumbres y certezas, riesgos operacionales, a ser un instrumento estratégico para modelar experiencias de valor en medio de una realidad digital llena de incertidumbres. Ahí están los ciberriesgos que requieren de un ciclo continuo de aprender y desaprender en el presente para poder enfrentar el futuro que se nos avecina. Entonces, creo que no tengo más, efectivamente no tengo más. Date las gracias, Edgar, eh, por este espacio para mostrar los resultados. También darte las gracias por participar y esperamos contar con tu apoyo el otro año para difusión de la encuesta. Eh, a todos los que nos han escuchado, gracias por sus preguntas, por escuchar. No sé si, vuelvo y digo, no sé si nos quede tiempo